Versículo 1 dice, aconteció que después de todas estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Me acompañas en oración? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Acompáñame en oración. Dios eterno, Dios bueno, Dios santo. Primero que nada, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos permites abrirla y escuchar tu voz a través de ella. Y es lo que quiero, Señor, en esta mañana, que se escuche tu voz. Que no sean mis palabras, sino tu voz hablando al corazón de la iglesia. Redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Levántanos, confróntanos a la verdad que tenemos que escuchar, Señor, de este Dios que provee, de este Dios santo, de este Dios que requiere, de este Dios que responde. Por eso, Señor, nuevamente a través de tu Espíritu Santo, háblanos de una manera especial. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Como te estaba diciendo, este mensaje de hoy de una manera providencial, es decir, yo creo que Dios lo ha puesto en esta fecha, sirve de preámbulo a todo lo que vamos a estar hablando de la Semana Santa, del sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Ahora, quiero ser claro porque la historia que estamos presentando hoy está cargada de muchas emociones. Es imposible, te soy honesto, es imposible presentar esta historia sin que nuestro corazón lata fuertemente dentro de nuestro pecho. Cuando tú escuches lo que ocurre aquí, yo sé que vas a ser conmovido. Pero yo no quiero, y yo soy una persona muy emocional, pero yo no quiero que la emoción, aunque sea justa y sea necesaria, empañe la verdad teológica, la verdad que la palabra de Dios quiere presentarnos en este pasaje. Es cierto, es importante sentir, Dios nos hizo gentes emocionales, personas emocionales, pero la emoción nunca debe sustituir la verdad y nunca debemos perdernos en la emoción al punto de perder esa capacidad de ver a Dios mostrándose a sí mismo, enseñándonos quién Él es. Y hay un concepto importante que yo quiero que tú entiendas hoy y esté claro en la mente de todos nosotros. Cada uno de nosotros debe tener este concepto totalmente claro. Es el concepto de la justificación por la fe. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pastor, ¿qué quiere decir justificación? La justificación, de acuerdo a la palabra del Señor, es un acto de Dios. Es el acto donde Dios nos hace ver a nosotros como inocentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabías que todos los que estamos aquí, absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, es culpable? No hay nadie aquí en este lugar que sea inocente. Pastor, pero yo no he hecho nada tan malo. El problema es que tú le dijiste tan malo. Porque la verdad del caso es que todos nosotros en algún momento hemos mentido. Todos nosotros hemos pensado de una manera incorrecta. Todos nosotros nos hemos comportado en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos. Escucha, no mires hacia el lado porque es fácil mirar y decir si esa es culpable. Si esa tiene cara de culpable. Pero la verdad del caso es que todos nosotros somos culpables. Y la justificación, que es un término legal, dice que Dios, en lugar de hacernos pagar a nosotros por nuestros pecados de una manera justa, Él nos justifica, es decir, Él nos hace ver a nosotros ante el juez como inocentes. ¿Y cómo sucede esto? Hubo un hombre en la tierra que vivió de una manera perfecta. No había pecado en él. Él nunca pecó en ninguna manera. Dice la palabra que este hombre inocente que se llama Jesucristo, Él tomó su santidad, su perfección, se desvistió de su santidad y su perfección y nos vistió a nosotros, nos viste a nosotros de su justicia. Nos hace vestir a nosotros con este vestido de perfección y santidad. Nosotros no somos perfectos, nosotros no somos santos.
Es más, yo me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos, no la mayoría, que todos los que estamos aquí estamos rotos, quebrados, quebrantados. Que nuestras vidas dejan mucho que decir. Pero Dios pone sobre nosotros este vestido de santidad, de perfección, de justicia. Y ahora nosotros aparecemos ante el juez como si fuéramos inocentes. Él nos ha justificado. Pero esa es la primera parte. La segunda parte es que alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por el pecado que nosotros hemos cometido. Alguien tiene que pagar por la maldad que nosotros hemos hecho. No sería justicia si alguien no pagara el precio. Y Él tomó nuestro pecado, ese vestido sucio, quebrado, enfangado, lleno de lodo, y se lo puso Él. Y por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ves? Eso es la justificación. ¿Y por qué, pastor, estamos hablando de la justificación cuando vamos a hablar de Abraham? Porque la Biblia nos dice que Abraham obró por la fe y por la fe él fue justificado. Por eso yo quiero que en esta mañana tú abras tu Biblia en ese Génesis 22 y te voy a contar la historia. Una historia que se repite 2 veces en la Biblia. La primera vez se repite en ese momento, en ese lugar, en Génesis capítulo 22. Y yo quiero que tú veas 3 cosas. Ve a ver conmigo a Génesis 22. Y vas a ver, en primer lugar, vas a ver el requisito de Dios, lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está requiriendo. Mira el versículo 2 conmigo. El versículo 2 dice, Dios llama a Abraham, Abraham responde. No es la primera vez que Dios escucha, Abraham escucha de Dios, pero Abraham está respondiendo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres decirme? El versículo 2 dice, y Dios dijo, y por favor subraya esa siguiente frase, subraya lo que Dios le pide a Abraham. Toma el tiempo, subráyalo porque es importante. Le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo no sé si tú entiendes la magnitud de lo que Dios le está requiriendo a Abraham. Yo no sé si tú entiendes lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Si tú has estado con nosotros, has escuchado la historia de lo que ocurrió hace unos meses atrás o unos años atrás, cuando el hijo mayor, Ismael, estaba allí en su tienda, tendría 18 años. Y ahora este muchacho que tendría alrededor de 3 o 4 años, está celebrando su momento de pertenecer oficialmente a la casa de Abraham. Y él se puso a burlarse de Isaac, a reírse de Isaac. Y la esposa de Isaac le dijo, no, Sarai le dijo, no, yo no lo quiero aquí, lo sacas. Y Abraham dijo, pero ¿qué pasa? Él es mi hijo, yo no lo voy a sacar. Pero Dios le habló y le dijo, no, esta vez Sarai tiene la razón, sácalo. Porque ese muchacho no va a heredar. Yo te he dado un hijo de la promesa. Y en ese momento dice la palabra del Señor que aunque le dolió a Abraham, escucha la palabra, le dolió a Abraham, lo dice la Biblia, le dolió a Abraham, él se deshizo, él sacó a Ismael de la casa y lo envió al desierto. Por supuesto, Dios tenía otro plan para Ismael. Pero aún así, en ese momento ya Dios lo había sacado, se había desprendido, le había dolido. Él había perdido a su hijo mayor. Entiende esto porque ahora mira lo que Dios le está pidiendo a Isaac. Le dice, toma ahora a tu hijo. Mira la palabra que dice, tu único. Tu único. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo sé que ya tú has perdido a ese primer hijo, ya él no está en tu vida, ya tú lo has sacrificado, pero ahora yo quiero que tú hagas algo más. Ahora solamente te queda un hijo y yo quiero que tú me lo entregues. Yo quiero que ese que yo te di, ese muchacho que es la base, el fundamento de la promesa que yo te he dado, ese muchacho que yo te lo entregué a ti para que fuera el primero en tu descendencia, ese que es escúchame, el único que te queda, yo quiero que me lo entregues. Y nuevamente, yo no sé si tú entiendes la magnitud de lo que Dios le está pidiendo, de lo que Dios le está requiriendo a Abraham.
Pero Dios le está requiriendo que literalmente lo entregue todo. Que le entregue la realidad de su futuro, que le entregue la realidad de su descendencia, que le entregue la realidad de la promesa. Cuando Dios le requiere a Abraham, a su hijo, a lo único que le quedaba, le está pidiendo que literalmente lo entregue todo. Interesante, hay una frase aquí importante. Mira la frase que sigue. Dice, le vas a entregar a tu hijo a quien amas. Alcen la mano a todos los que son padres. Deja la mano arriba. Deja la mano arriba si tú amas a tu hijo. Que te duela. No la bajes. Que te duela. Así pesan los hijos. Yo sé. Yo tengo 4, así que así pesan los hijos. Deja la mano arriba. Si Dios te pidiera en esta mañana que entregaras a tu hijo y tú lo entregaras. Porque vamos a ser honestos, escúchame, vamos a ser totalmente honestos. La verdad del caso es que lo que Dios le está pidiendo va en contra de todo lo que podemos sentir, pensar, analizar en nuestra vida. Dios le está pidiendo que por la fe, escúchame, mira lo que Dios está pidiendo, que por la fe entregues lo que amas en el altar de una confianza ciega, absoluta, real en Dios. La Biblia dice, para que no te confundiera Abraham, le dice, vas a entregarme no solamente a tu hijo, el único. Por si acaso no lo sabes, al que amas. Y por si acaso no sabes de quién te estoy hablando, Isaac, el hijo de la promesa. Si Dios te pidiera hoy lo más que amas, ¿a quién entregarías? No, escúchame, yo sé, Dios me pide a mí, yo le digo, Señor, yo tengo una iglesia muy linda, hay 5 hermanos, te los entrego a ellos. 5 por 1, Señor. Te estoy dando 5, Señor. Yo negociaría con Dios. Yo sé que algunos de ustedes entregarían a la suegra. Yo sé. Alguien dijo hasta amén. Pero si Dios, escúchame, mira lo que estoy preguntándote en esta mañana. Quiero que lo pienses por un segundo. Porque la petición de Dios, lo que Dios requiere en este pasaje, es importante. Dios está requiriendo lo más que tú amas en este mundo. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué Dios le pide a Abraham esto? Porque no puede haber competencia. Por favor, entiéndelo. No puede haber competencia entre Dios y lo que tú amas en el mundo. Tiene que haber una claridad. Tú tienes que aceptar por la fe que Dios tiene un plan para tu vida. Y que si ese plan se va a dar completa y absolutamente, tú tienes que estar dispuesto a sacrificar lo más que tú amas en este mundo. Y yo me atrevo a decir que eso es mucho más difícil de lo que nosotros pensamos o creemos. Yo me atrevo a decir que en esta mañana la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a dar lo segundo, quizás lo tercero. Yo me apuesto la vida aquí, que si Dios realmente nos pidiera eso en esta mañana, no temblar el corazón. No es tan fácil lo que Dios está pidiendo. No es tan fácil. Pero escúchame por favor y entiéndeme, Dios no compite con nadie. Dios requiere amor, fidelidad y fe absoluta. Y Dios le dice, ¿tú confías en mí, Abraham? ¿Tú me crees a mí?
yo te hice una promesa, yo quiero que ese muchacho que es la base y el fundamento de la promesa, tú lo sacrifiques en un altar de adoración a mí. Eso es lo que Dios requiere. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Vamos a pasar de lo que Dios requiere a la respuesta de Abraham. Ve conmigo ahora, por favor, al versículo 3 en adelante. Voy a leer primero del 3 al 6. Versículo 3 al 6 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno y tomó con él a sus 2 criados y a su hijo Isaac. Y también partió, por favor mira esto, y también partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos. ¿Y qué dice? Volveré. Eso es lo que dice. No, y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Déjame detenerme ahí. Mira la respuesta de Abraham. Yo vengo diciéndote por varias semanas que cada vez que tú escuches esta frase es algo importante, no es algo que debemos tomar a la ligera. Cuando tú ves la primera frase en el versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana. Es importante esto. Para mí es importante, yo no soy una persona mañanera, a mí no me gustan las mañanas. Cuando mi esposa ya lleva como 5 horas trabajando, ahí es que yo me levanto, no me despierto, me levanto. Tardo 2 horas después en despertarme. Yo no soy de mañana, a mí me gusta acostarme tarde, de hecho hago mi devocional sumamente tarde en la noche. Yo no soy de mañana. Eso no quiere decir que ahora Dios está condenando a los que se levantan tarde. No, eso no es lo que está diciendo. Por favor, entiéndelo, eso no es lo que están diciendo. Lo que está diciendo es que aquí hay una respuesta de Abraham. Cada vez que Dios le pide algo importante a Abraham, cada vez que Dios le pide que haga un proyecto o que le obedezca en algo grande, dice la palabra que Abraham se levanta muy temprano en la mañana. Diciendo en otra forma que Abraham está respondiendo. ¿Cómo responde? Expresando de una manera total y absoluta que él está dispuesto a obedecer a Dios. Que hay un corazón en él dispuesto, totalmente dispuesto a obedecer a Dios. Aun cuando eso que está pidiendo es algo difícil. Nuevamente, déjame regresar y no quiero confundirme en las emociones, pero si Dios te pide a ti que sacrifiques en un altar lo más que tú amas, a esa persona que amas, lo más que tú amas en la tierra. Cuando llega ese momento, no importa cuán dispuesto esté tu corazón, tu mano va a temblar, te va a doler. Pero tiene que haber, en primer lugar, la respuesta que Dios espera de nosotros es una respuesta de disposición del corazón. Pero no termina ahí, dice la palabra, si tú miras en esos versos del 4 y 5 y 6, vas a ver que Él se prepara. Él toma la leña, habla con los criados, hace absolutamente todo y comienza a caminar preparado de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado. De hecho, se dirige al lugar que Dios le había dicho. Lo que expresa de una manera también absoluta su compromiso de seguir al pie de la letra la voluntad expresada de Dios. No solamente debemos estar dispuestos, tiene que haber una disposición del corazón, tiene que haber una disposición de creer que Dios está diciendo la verdad y que Dios es fiel a su promesa, no importa lo que pase, pero también tiene que haber en la preparación una expresión de nuestra obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. ¿Y sabes qué? La mayoría de nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Todo el mundo dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Y comienzan a saltar en la silla. ¡Ah! Hacemos una fiesta. Pero si yo te pregunto en esta mañana, ¿estás preparado para seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra? La mayoría de nosotros dijéramos, ¿y qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Sabes por qué nosotros no sabemos?
porque no estamos acostumbrados a abrir la Biblia y encontrar en la Biblia lo que Dios pide de nosotros. Quiero ser honesto, nos estamos preparando para una Semana Santa donde el corazón del cristiano, de hecho de todo el mundo, se llena de emoción y sentimientos, se hace más dócil a la palabra. Pero la verdad del caso es que la mayoría de los creyentes en las iglesias, no estoy hablando en esta, por supuesto, esto no pasa aquí, pero en las iglesias, lo que escuchan de la palabra es un domingo en la mañana por 30, 35, 40 minutos. Después de eso no abrimos la Biblia y no sabemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide, lo que Dios requiere de nuestras vidas. Nos conformamos con escuchar de segundas manos la voz de Dios dándonos instrucciones. Yo veo la respuesta de Abraham no solamente con un corazón dispuesto, sino con un hombre preparándose para obedecer al pie de la letra, lo que Dios le está pidiendo. No te confundas, por favor, hermano, hermana. La historia no ha cambiado. Dios todavía sigue pidiéndote lo más que amas para que lo sacrifiques en el altar de adoración a Dios. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto? Pero más aún, ¿estás preparado? Hay algo más, en la respuesta de Abraham hay algo más. Yo quiero leer nuevamente ahora el versículo 7. Voy a leer del versículo 7 hasta el versículo 10. Isaac habló a su padre, Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Él dice: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos y llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí el altar y arregló la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mira cómo Abraham responde. No hay solamente una disposición del corazón, no solamente hay una obediencia a las instrucciones de Dios. Ahora Abraham, escucha esto por favor y mira este cuadro, y yo quiero que de las pocas veces que te voy a pedir que te metas en la historia, esta es una de ellas. Yo quiero que tú te veas ante el altar de la adoración a Dios, tomando a lo más que tú amas, sea tu esposa, tus hijos, sea tu trabajo, sea tu vocación. Por favor, ponte en ese lugar. Ponte en ese momento en la historia donde tú tienes que tomar a tu hijo o a tu hija, a tu esposo o a tu esposa, lo que sea que es más importante para ti, lo tomas y lo atas y lo pones sobre ese altar y enciendes la leña. Y tienes que levantar el cuchillo. Y si tú piensas por un segundo que Abraham no le tembló la mano, no sabes lo que estás diciendo. Si tú piensas por un segundo que Abraham miró hacia todos los lados para ver si alguien venía al rescate, tú no sabes lo que estás diciendo. Estás hablando de un hombre roto, quebrantado, un hombre imperfecto, un hombre que se desespera en tantas ocasiones, pero aún así, escúchame por favor, él levanta la mano, él responde a Dios, y que no te quepa duda, que no haya una duda en tu mente, que si Dios no lo detiene, él hubiese clavado ese cuchillo en el pecho de su hijo. Y yo me pongo en esa historia porque yo no sé cómo tú responderías,
Y te soy honesto, yo tampoco sé cómo yo respondería. Yo no sé si me atreviera de alguna forma, manera, a levantar el cuchillo o si trataría de negociar con Dios. Si le dijera, Señor, déjame tomar el lugar de mi hijo, déjame tomar el lugar de mi hija, déjame tomar el lugar de mi esposo, de mi esposa, déjame tomar ese lugar, Señor. No me permitas llegar a ese momento donde yo tenga que sacrificar eso que yo amo. Es más fácil para mí entregarme yo que sacrificar a uno de los que yo amo tanto. Señor, no me dejes. Yo le rogaría al Señor, yo debatiría con el Señor. Pero mira cómo Abraham responde. Abraham, sin cuestionar a Dios, levanta el cuchillo. Te puedo hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho tú? Por favor, entiende esto. La fe de Abraham entendió de antemano entendió que Dios iba a hacer algo, no importa lo que él hiciera. No fue la acción de levantar el cuchillo. Por favor, entiéndelo. No fue la acción de levantar el cuchillo la que justificó a Abraham, sino la confianza, la fe en ese Dios. Él sabía que Dios, si era necesario, resucitaría a su muchacho. ¿De dónde yo saco eso? Mira lo que él le dice a los criados. Él le dice a los criados de la siguiente manera: yo voy a ir a ese lugar, yo voy a llegar a ese lugar con mi hijo. Vamos a adorar y vamos a regresar los dos. Eso se llama fe. El hijo le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Y mira cómo él le responde a su hijo. Escúchame, no importa dónde está el cordero, Dios va a proveer el cordero. Y aunque él hubiese enterrado el cuchillo en el pecho de su hijo, él estaba seguro que Dios iba a responder. Entonces hay una competencia, una tensión increíble, escúchame, una tensión enorme, increíble en lo que tú crees de Dios y lo que tú amas en este mundo. El sentimiento, la emoción profunda de tú tener que presentar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a lo que tú amas, es una emoción grande que te ocupa el corazón y te lleva al cerebro y no te hace ver más allá de lo que está al frente tuyo. Es una emoción grande y fuerte. Pero por el otro lado, mi pregunta es, ¿cuán grande es tu fe? Cuán enorme es tu fe que ese Dios que te está pidiendo lo que más tú amas en el mundo, no solamente te va a llevar al otro lado del sacrificio, sino que te va a levantar para su honra y su gloria y te va a dar mucho más de lo que tú jamás soñaste. Te va a dar la justificación por la fe. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu respuesta? ¿O te dejas ganar por la emoción del amor a eso que tienes en este mundo? ¿O le crees a Dios completa y absolutamente, aunque estés quebrantado, quebrado, roto, vacío? ¿Qué gana? ¿El amor que tienes a eso o la fe en este Dios? ¿Cuál es tu respuesta? Porque dependiendo de tu respuesta, déjame llevarte a un pasaje más. Déjame hablarte de la respuesta de Dios. Ya vimos la respuesta de Abraham. Vamos a ver la respuesta de Dios. Mira el versículo 11. Versículo 11 en adelante. Dice, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy, Señor. Yo creo que es la respuesta más rápida que ha dado Abraham. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas daño. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor
se proveerá. Déjame hablarte de la respuesta de Dios. Cuando alguien pone su fe completa y absolutamente en Dios. Cuando alguien le cree a Dios por encima de todas las cosas, no es una palabra que surge en medio de una iglesia para que todo el mundo crea que uno es creyente, sino que hay una fe absoluta, completa en Dios. Cuando eso ocurre, Dios responde. Abraham levanta su mano. No fue la acción, escúchame, no fue la acción de Abraham, fue su fe en Dios. Fue su confianza en Dios. ¿Y cómo Dios responde? Dios provee. Yo sé que esa palabra nosotros la hemos utilizado tantas veces y pensamos, bueno, si me falta un carro, Dios provee. Si me falta una casa, Dios provee. Señor, provéeme de una nueva suegra. Provéeme de lo que sea. ¿Ves? Pero eso no es, por favor entiéndelo, eso no es, y especialmente lo de la suegra no va a pasar. Eso no es lo que Dios está diciendo. De ahí no viene el concepto de Dios proveerá. El concepto de Dios proveerá es la respuesta de Dios a la fe de un hombre que le creyó a Él hasta el punto de poder entregar, atreverse a entregar a su propio hijo. ¿Y cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios provee? No es con cuestiones materiales, es con un sacrificio alterno. Escúchame, esa es la provisión de Dios. Dios provee un sacrificio alterno. De eso se trata la justificación. Abraham tenía que entregar a su hijo. Dios le dice, no, me has creído a mí, yo te voy a dar un cordero alterno. Déjame repetirte algo, déjame contarte otra historia. Quizás esta historia se hace más fácil para entender. Cientos de años más tarde, esta misma historia de Génesis 22 se repite. Los mismos personajes, un padre con un hijo único que entrega voluntariamente a su hijo amado. En esta historia el padre tiene que llevarlo a un mismo altar, madera igualita, hecha de madera. Y el padre levanta el cuchillo, pero esta vez no hay nadie que lo detenga. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un final feliz? ¿Por qué no hay nadie que lo detiene? ¿Por qué no hay nadie que grite, para, yo te creo, sé que confías en mí? Porque en este momento de la historia, en esta nueva historia, es Dios mismo quien entrega a su propio hijo. Y no hay un sustituto porque el hijo es el sustituto. Porque ya en ese momento, de una forma eterna, de una forma increíble, Dios provee la justificación para las personas que creen que Dios es verdad, que Dios es real y que solamente Dios puede salvar. Y yo quiero que tú entiendas que el mismo dolor de Abraham, multiplicado por millones de veces, Dios lo sintió por su hijo. Y nuevamente, no hubo nadie que lo detuviera por una razón. Porque Jesús está pagando el precio de los que se supone subieran a esa cruz. Ahora, esto me lleva a la justificación, porque aunque la historia está cargada de emociones, no podemos perder la verdad de la historia. La verdad de la historia es que se necesita no una acción del hombre, sino de una confianza absoluta, de una fe absoluta en Dios del hombre. Tú puedes tratar de salvarte a ti mismo, tú puedes tratar de llenar las expectativas de Dios, tú puedes tratar de alguna manera o forma tratar de buscar que Dios te mire con su favor y nunca lo vas a poder lograr. Siempre vas a terminar en el altar muriendo y no siendo suficiente para pagar el precio de tu pecado.
Y sabes que todavía en este mundo hay tantas personas que tratan de pagar por sí mismos lo que ya Dios ha pagado. Tratan de ser buenas personas, tratan de ir a la iglesia para que Dios los vea con su favor, dan diezmos para que Dios los mire. Pero no se trata de tu acción ni de mi acción, no se trata de lo bueno que podamos hacer. Ya lo dije, tú y yo no somos inocentes. Se trata de una cosa. Y no es una acción del hombre, sino de la confianza de que Dios envió al sustituto. Él ha provisto el Cordero. El Cordero murió en nuestro lugar. Por eso te pregunto en esta mañana. No te voy a preguntar a quién vas a entregar en el altar. Te voy a preguntar en quién vas a creer. Si tu fe es lo suficientemente pequeña para confiar en un Dios suficientemente grande, demuéstralo, sacrificando, estando dispuestos a sacrificar lo más que amas para adorar al que vive para siempre. Dios proveyó, no Dios proveerá, Dios proveyó. La pregunta es si le crees a Él. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos y glorificamos tu nombre. Yo te doy gracias por tu palabra bendita. Señor, hay tantas cosas que debemos creer de ti. Y quizás en esta mañana aquí hay personas que lo han intentado todos. Han intentado llenar su vida. Han intentado, Señor, calmar su dolor. Han intentado ser buenas personas. Han intentado ser religiosos. Pero lo único que no han intentado, Señor, es confiar que tú has provisto el sacrificio para su justificación. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, oh Padre Santo, salva para siempre. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.